Bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento de Colecta Financiera del Partido Comunista Revolucionario del Regional Santa Fe. Ustedes saben que todos los años hacemos esta colecta apostando a que juntemos fondos para sostener nuestras actividades y nuestra militancia sin depender de los imperialismos y de los monopolios. Por lo tanto, los aportes que vengan de nuestro pueblo son los que van a hacer sostener nuestra política, que la entendemos necesaria, independiente económicamente, para poder ser también independientes políticamente y poder decir y hacer lo que nosotros realmente creamos justo. En este sentido, hoy hacemos el lanzamiento con una charla que nos va a dar Luciano Orellano. Luciano hoy es secretario de Finanzas y de Organización del Comité Regional Santa Fe. Además es miembro del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario de la Argentina. Es un compañero que viene de un pueblo muy pequeño de la provincia. Con los años él pasa a ser el secretario nacional de la Juventud Comunista Revolucionaria. Luego vuelve a Santa Fe para tomar estas tareas que les decía antes, y además es quien sembró en muchos de nosotros y de nosotras la necesidad de estudiar cómo esas dos grandes montañas que nos oprimen en la Argentina, que son el latifundio y la dependencia, se expresan en nuestra provincia y en particular en lo que hace al complejo agroexportador del sur de Santa Fe. En este sentido, Luciano es autor de la nota que se llama La Argentina sangra por las barrancas del Paraná, publicada hace ya varios años en la revista Política y Teoría, que tiene difusión nacional. Las invitamos a que escuchen esta charla, donde Luciano nos brinda un montón de herramientas, no solo para entender el complejo agroexportador de la región, sino también para que podamos discutir cuál es nuestro rol como partido, como comunistas, pero también el rol del pueblo argentino para tener en este mundo que hoy está en disputa una salida a favor del pueblo. Bueno, el tema es, partimos de que estamos en una situación difícil, ¿no es cierto? Un momento muy difícil para la humanidad, para el mundo entero, partiendo de que hay un fantasma que recorre el mundo, un enemigo invisible, y lo más grave de esa situación tiene que ver con que no se conoce el origen y no está clara, digamos, no tenemos la vacuna. Por lo tanto, ya ha provocado un gran desorden sobre los cielos, un sacudón en el mundo en todos los sentidos, en lo humanitario, en lo económico, en lo financiero. Y como bien decía antes, a partir de ahí, de que no está la vacuna y no está claro el origen, se produce una situación de incertidumbre, porque el punto sería de que no está claro cuándo esto va a terminar, si se va a reproducir o no, es decir, una situación abierta. Frente a esa situación, digamos, la lucha contra la pandemia, hemos visto médicos, enfermeros, trabajadores de la salud, la solidaridad de las organizaciones sociales, hemos visto, esos casos testigos como fue que nos sacudió a todos, que fue lo de Ramona, de la Villa 31, una compañera de lo más humilde, de un barrio, de un asentamiento, donde durante semanas la vimos pelear contra la pandemia, ¿no es cierto? Y que entregaron la vida. O sea, acá hay una frente, digamos, hemos visto lo mejor de lo humano, del género humano, que frente a la lucha de la pandemia dio todo y muchos dieron hasta la vida. Son las cosas que a uno le da esperanza, ¿no? Optimismo de cambiar en una realidad que es bastante complicada. Y por el otro lado hemos visto lo peor, lo más ajeno a lo humano, el desprecio a la vida, contar de a miles los muertos, y
y frente a eso una indiferencia o desprecio diciendo que no a la cuarentena. Lo hemos visto en Inglaterra, lo hemos visto en Donald Trump, lo hemos visto con Bolsonaro. Y aquí en la Argentina ha tenido una expresión con lo de Macri, ¿no? Y todo ese grupo y las declaraciones que han hecho. Hemos visto lo peor en los techín. Bueno, para tener una idea, digo, cuando hablamos de techín estamos hablando de un grupo que ha tenido una facturación de 9.200 millones de dólares. Es muy difícil para el 90% de la población poder representarse de qué dinero estamos hablando, ¿no? Pero es una cifra imposible de representarla. O por ejemplo los bancos han tenido una ganancia de 470 millones de dólares. Para lo que está al día a día, con esa familia que no sabe qué va a comer a la noche, es muy difícil representarte, ¿no es cierto?, estos tipos los que han ganado, y ni hablar los puertos han tenido una facturación de 30.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Son los que administran la cosecha y esos tipos son los que se han negado a pagar un impuesto de emergencia. Por un lado, la solidaridad de dar lo no tener, de lo que no tenés, de dar la vida. Acá se fue la vida de los médicos, enfermeros, acá se compartió el plato de comida, acá se compartió todo. Frente a eso, tenemos esta basura, esta mugre, esta lacra, y se han negado a pagar un impuesto de emergencia, ¿no? Y eso es lo que banca, ¿no es cierto?, lo que ha bancado los Bullrich, Macri, toda esa banda, ¿no es cierto?, que no han dejado una deuda por 86.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Bueno, esa es la situación que nosotros tenemos. Eso es lo que quería plantear por un lado, ¿no es cierto?, lo mejor y lo peor, ¿no? Ese es el mundo que nos ha quedado. Y el otro gran tema son las consecuencias. Yo entiendo que las consecuencias están por verse, hay que ver qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos, si el mundo no va a ser igual, si nosotros tomamos algunos datos que plantea la OIT está planteando de que va a haber 300 millones en el mundo que van a perder su empleo o lo están perdiendo. Por otro lado, hablan de cifras de 437 millones de empresas en esto, 437 millones de empresas del mundo que van a quebrar, ¿no? Y eso va desde la Renault, lo que estamos viendo, a una masa de pequeño comercio, pequeña industria, ¿no? Eso es una situación, y de 2.000 millones de trabajadores informales, lo que se llamaría en parte, ¿por qué no?, la economía del descarte, eso que no se sabe en cuánto ganan, pero de distintas formas componen un salario, ¿no? Van a perder el 60% del poder adquisitivo. Y lo más grave de esto es que para tener una representación de que el mundo no va a ser igual, tengan en cuenta que la principal superpotencia económica, política y mundial, ¿no es cierto?, y de todas las mercancías que circulan en el mundo, la más importante es el petróleo. Y el petróleo, hubo un día donde el petróleo, o sea, no es que cuánto valía, no, valía menos cero. O sea, te pagaban para que vos le lleves el petróleo. Es decir, es un terremoto nunca visto a escala global en el plano económico. Y al mismo tiempo vimos, ¿no es cierto?, lo que está pasando en China. El punto, todos los ojos están puestos en Estados Unidos, además con ese presidente, ¿no es cierto? Pero no está puesto el tema en China. El gran tema es la locomotora, porque, digamos así, acá a la locomotora que estaba creciendo al 8-9% por año, la pandemia produjo, si le explotó la caldera, a ver si no entendemos, ¿se entiende? O sea, a la locomotora le explotó la caldera. Y es tan grave la situación de que después de 40 años de tener una economía planificada china,
Tengan en cuenta que China no es cualquier cosa. O sea, China y Asia son 1.000 millones de obreros industriales y se produce el 50% de la producción industrial del mundo. Esa economía, ¿no es cierto? Esa economía, después de 40 años ha tenido que dejar de planificar. Se ha hecho imposible poder plantear un objetivo. No pueden fijar un objetivo. ¿Por qué? No pueden fijar un objetivo porque no se sabe cuál es la oferta, cuál es la demanda, y por lo tanto, si no se sabe la oferta y la demanda, menos aún se van a saber los precios de las cosas, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con la Argentina? Porque es un problema de si nosotros entramos en esto ya en una situación difícil del mundo, guerra comercial, ¿no? Factores de guerra, ¿no es cierto?, que van creciendo, y una economía que por lo menos se hablaba que estaba estancada. Si uno ve en términos económicos, hay 4 fases de la economía. Es decir, crecimiento, estancamiento, recesión, contracción. El mundo está en una contracción económica. ¿Qué tiene que ver esto? Y bueno, esto tiene una gran importancia porque ninguno de estos fascistas que estamos viendo acá y estos monopolios, ¿no es cierto?, van a ser 1000 veces más reaccionarios de lo que eran. Y van a venir sobre los pueblos, sobre las naciones oprimidas como la Argentina en esa división del mundo, países opresores y países oprimidos, está ubicado en ese lugar, en el lugar de país oprimido, y por lo tanto estos imperialismos van a descargar la crisis de una manera atroz, ¿no? Van a ser 1000 veces más reaccionarios. Ya sabemos, ya los conocemos qué hicieron en el 30, llevaron a la Segunda Guerra Mundial. No estamos haciendo futurología ni catastrofismo, no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sabemos y lo que estamos viendo, digamos, frente al comportamiento de la pandemia, que esos reaccionarios van a ser 1000 veces más reaccionarios. Pero por otro lado también tenemos que decirle que los pueblos ni las naciones se suicidan. Los pueblos y las naciones van a pelear, van a enfrentar, digamos, en ese eje que va a dividir el mundo. ¿Quién paga la crisis? Ese es el eje. Y esa es la divisoria de agua. Y como hemos visto en los Estados Unidos, está el racismo, pero dentro del racismo también se expresa en materia económica. Porque cuando usted cuenta los desocupados negros con los desocupados blancos, no es todo lo mismo. El racismo se traduce en todas las formas, en todas las variables de la vida. Por lo tanto, es decir, está el racismo, no frente a semejante fascista, y están las condiciones económicas, que es lo que está provocando. Frente a esta ofensiva, en todos los órdenes, ¿no? En todos los órdenes, se imaginan si China tiene una sobreproducción, es decir, a China se le ha achicado el mundo, la fábrica del mundo, a la situación que nosotros tenemos, donde han destruido con una política de importación agresiva, brutal, han destruido la industria nacional argentina y nos inundan con millones y millones de horas de trabajo, ¿no? Por lo tanto, esa situación, digamos, de cómo van a descargar la crisis, se va a descargar condicionando que la compra de las materias primas va a estar condicionada a que nos inunden con millones de productos importados, que no es más que la importación de millones y millones de horas de trabajo industrial, digamos así, que acrecentando la desocupación. Esa es una de las formas que está planteada de cómo van a descargar la crisis, y la presión diplomática, en todas las formas van a tratar de condicionar a la Argentina y arrinconarla. El otro tema es el tema, que hoy estamos transitando, el tema de Vicentín. Estamos muy contentos sobre la medida que ha tomado el gobierno, pero muy contentos. Yo quiero ser claro sobre esto. En los últimos 40 años acá se entregaron hasta las plazas. Don Atahualpa Yupanqui decía: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
No, ahora, en estos 40 años, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, no, el mineral de hierro, el puerto, la banca, el comercio, reina soberano, el capital monopolista extranjero en toda la rama de la economía. Es una economía monopolizada donde en cada rama hay 4 o 5 vivos que hacen el negocio y en su mayoría son extranjeros, ¿no es cierto? La medida que ha tomado el gobierno es de enorme significación. ¿Por qué? Y porque después de 40 años donde entregaron los puertos, donde la Argentina entregó la llave, si Argentina entregó la llave del país, se la entregó a empresas extranjeras, ¿no es cierto? Pero no es solo que entregó la llave, le entregaron la billetera, ¿no es cierto? No solo que entra, que sale, sino que además le entregaste la billetera, ¿no?, por la cual domina todo el sistema financiero argentino. El gobierno se ha colocado muy bien desde el punto de vista de la pandemia, frente a esa división del mundo que hablábamos. Había 2 trincheras y el gobierno, entiendo que se ha colocado bien. Es discutible algunas medidas sobre el insuficiente en relación a algunas cuestiones, pero en lo fundamental el gobierno se ha colocado bien. Pero lo que está en discusión es el rumbo. Y del punto de vista del rumbo, lo de Vicentín es una medida que se toma después de 40 años. Nunca se tocó el comercio exterior. Entiendo que la medida concreta de, ¿no es cierto?, de intervención y la expropiación, entiendo que eso es una medida extraordinaria, muy buena, y por lo tanto la intervención del Estado garantiza la fuente de laburo de los 6.000 trabajadores. Ese es el punto 1, ¿no es cierto? El punto 2 es el tema de los chacareros, ¿no es cierto? Porque acá hay 350 millones de dólares dentro de la deuda que involucra a los pequeños y medianos chacareros. Ya en el censo dieron que había, no sé, miles y miles de chacareros desaparecieron. ¿Te imaginas cuánto más van a desaparecer si no cobra la deuda que le tiene Vicentín? ¿No? Y hay que estar vigilante porque todo el mundo se quiere quedar con esa empresa. Por lo tanto, nosotros tenemos que defender a los obreros, los chacareros, el Banco Nación, ¿no es cierto?, lo que le deudan al Estado, y que no se la quede ninguna empresa extranjera. Y lo más significativo de esta medida que ha puesto al desnudo de que el comercio exterior está en manos extranjeras. ¿De quién está? Está en manos de COFCO, una empresa china, está en manos de Bunge, ¿no es cierto?, que es una empresa norteamericana, está en manos de Dreyfus, que también es una empresa francesa, está en manos de la Glencore. Estas empresas, los suizos, los franceses, la Cargill, Bunge, los de Estados Unidos, tienen el control, se podría decir, en los hechos total del comercio exterior. Yo quiero decir esto porque hay gente que ha salido a la calle y no entiendo qué defiende. ¿Usted está de acuerdo que el comercio exterior esté en manos extranjeras? Que la barranca de San Martín, la de la batalla de San Lorenzo, la de Belgrano, ¿no es cierto?, nuestra bandera, la de Lucio Mansilla, ¿no es cierto?, combatiendo en la guerra del Paraná, en la vuelta de Obligado, en Punta Quebracho, o sea, los gauchos, nuestros paisanos, nuestros próceres, que regaron con su sangre esta barranca del Paraná, resulta que tiene que estar en manos de empresas extranjeras. Y en nombre del Estado, ¿qué Estado? Porque el que controla el comercio exterior son los chinos fundamentalmente, que es la empresa que batió todos los récords, digamos así, el año pasado de venta. Pero no solo por eso, sino además, digamos así, nos imponen la monoproducción, nos inundan con millones y millones de toneladas de productos, digamos, importados, etcétera, etcétera. Entonces nosotros creo que tenemos que tener conciencia, ¿no es cierto?, tenemos que ser conscientes que lo que ha puesto al desnudo a Vicentín, ¿no es cierto?, entre otras cosas,
de que la Argentina tiene que recuperar plena soberanía comercial y no hay ninguna posibilidad, y no le crea a nadie, no hay ninguna posibilidad de construir un proyecto, ¿no es cierto?, sin recuperar ese comercio exterior. Nosotros hace muchos años, con un día desempolvamos un saco viejo, creo que el 21, como dirían los pibes, desempolvamos los sacos y fuimos con un grupo de compañeros del partido a escuchar un discurso en la Bolsa de Comercio. Había un congreso de la hidrovía, estaba el señor gobernador, estaba la intendenta, estaba el ministro Dietrich de Transportes, y estaba el señor Padoan, y bueno, todos los señores ahí, y una cosa increíble, ¿no es cierto? Lo vimos el señor Padoan, primero vimos un gobernador rindiendo examen, y sí, hizo un discurso diciendo todas las cosas que le había hecho a estos tipos, todas las obras, esto, el otro, ¿no? Y resulta ser que terminó de hablar, yo dije, bueno, este tipo, y después de que terminó de hablar, todos ahí con los compañeros nos quedamos lo retó en público. Se le pegó un chicote, como diciendo, lo retó en público porque no había hecho, si bien había hecho la mayor parte de los deberes, no había hecho todo lo que ellos querían. ¿Y esto qué quiere decir? Dijimos hace 7 años, ¿quién gobierna la provincia de Santa Fe? ¿Quién gobierna la provincia de Santa Fe? Dijimos Padoan. Porque a mí me enseñaron en un pueblito que una cosa es el poder formal, ¿no es cierto?, el intendente, las elecciones, y elegimos, y otra cosa el poder real. Y el poder real, ¿no?, se juntaban en un bolichito en el pueblo, ¿no es cierto?, jugaban al póker, no jugaban al truco, eran los 7-5 que después decidían la política en el pueblo. Entonces, y este señor Padoan, no, está claro que Vicentín tiene un origen de una familia que laburó y dejó el lomo y dejó la vida, pero no estamos hablando de la pyme, estamos hablando cuando cambió el carácter de esa empresa, digamos así, como cuando entró en la rosca, si se quiere, de la dictadura. Estos tipos se hicieron millonarios con la sangre incluso de los obreros, pues estos muchachos hace rato que dejaron de ser lo que son, ¿no? Basta hablar con los compañeros de Vicentín, la persecución, tengan en cuenta, esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Aríndegui, que fue el único ministro del Interior, quiere decir que los 30.000 desaparecidos, el hombre que tenía la información de cada uno de los que desaparecieron en la Argentina, el único que tenía el nombre de todo, durante todo el ciclo de la dictadura, fue Aríndegui, y la base de Aríndegui era Reconquista. Es los Capoyolo, es la Forestal, son los ingleses, no son la Roca, son los Iannozzi, son los González Enqués. Bueno, y eso pusieron a Reutemann, y bueno, y ahora no estamos con el amigo Perotti que viene por ahí, ¿no? Anda por ahí. Bueno, y desde estos días estamos muy, pero muy contentos, porque de un trabajo histórico del partido, de muchísimos años, ¿no? Se podría decirlo, de muchísimos años, y un esfuerzo muy grande de muchísimos compañeros, digamos así, hemos logrado que, bueno, han estado por todas las pantallas del país, repetida 1 y 1000 veces el mapa que es de este partido, y que entiendo que es un instrumento que clarifica el rumbo de las cosas importantes que tiene que resolver la Argentina. Y ver contribuido a eso desde este partido nos pone, pero muy, muy orgullosos. El comercio exterior está en manos extranjeras, ¿bien? Y los nacionales están en minoría, bueno, etc. Ahora bien, acá hay un tema, porque nosotros tenemos puertos provinciales, puertos muy importantes, que tenemos los puertos que eran ex Junta Nacional de Grano, que eran los puertos de Reconquista, ¿no? El puerto de Santa Fe,
el puerto de la ciudad de Rosario, ¿no es cierto?, y el puerto de Villa Constitución. Esos puertos es patrimonio de la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es el entongue que tiene, ¿no es cierto?, todos estos grupos que se reparten la provincia, que han dejado ocioso el puerto de Reconquista? ¿Cómo puede ser que el elevador más importante de la hidrovía, que es el puerto de la ciudad de Santa Fe, fusiona un casino y un supermercado? ¿Quién está haciendo el negocio con que eso no funcione? ¿No? Y luego en el caso de Villa Constitución, ¿no es cierto?, como en la ciudad de Rosario, los puertos están en manos de estos delincuentes. Estos tipos Nardelli. El señor Nardelli, el que mientras Ramona le daba la vida, estaba Nardelli en un yate, ¿no?, paseando fuera de cuarentena, violando todas las leyes. Y esos son los que tiene el Puerto Rosario. ¿Quién lo tiene? Vicentín. ¿Y con quién lo tiene? Con Ultramar. ¿Y Ultramar quién es? Y es una empresa que viene de origen nazi, que tiene su asentamiento en Chile y que está casi la sociedad de Ultramar, que aparecen como chilenos pero son alemanes, algunos muchachitos de la Gestapo que se escaparon, vinieron con los bolsos y fueron haciendo una monedita. ¿Alguien puede saber qué impuestos paga? Nadie sabe, tan exento totalmente de todo impuesto. Y ocultan, tanto en la provincia como en la ciudad de Rosario, ¿no?, parecen un paraíso fiscal, porque es imposible saber qué es lo que tributan. Es imposible conocer cuáles son los contratos. ¿Qué ocultan? Entonces, no hay que expropiar a nadie, hay que ejercer la soberanía provincial, ¿no es cierto?, y recuperar esos puertos, ¿no?, administrarlo, ¿no?, y eso también es una fuente de laburo. Hay que tener en cuenta que el puerto de Rosario es uno de los puertos más importantes de toda la hidrovía. ¿Cómo se mide la importancia de un puerto? La importancia de un puerto se mide por el muelle, en primer lugar. No hay ningún puerto, ni el de Montevideo, ni el de Buenos Aires, ningún puerto de la hidrovía que tenga 1.600 metros de muelle. Eso que implica que usted puede tener 8 barcos en formación para cargarlo. Renova, Cargill, ninguno tiene ese puerto, ninguno tiene ese muelle. Además, para eso tenemos que ejercer la soberanía. Si no ejercemos la soberanía, y bueno, van a seguir comiendo mejor los ratones, ¿no es cierto?, el alimento que se tira del cereal de los puertos, que nuestros hijos, los hijos de esta patria, de este suelo. Por lo tanto, nosotros tenemos que modificar esas cuestiones. No hay que expropiar a nadie. ¿Podemos recuperar lo nuestro? Sería una pregunta. La otra pregunta, bueno, la provincia de Santa Fe. Porque la provincia de Santa Fe, digamos, si le arrancaron con la mano el corazón, porque no hay posibilidad de ningún proyecto de desarrollo si usted no tiene un banco. Bueno, el banco de la provincia de Santa Fe, como todos saben, se lo dimos la banda del ron, que algo tiene que ver nuestro gobernador. Bueno, nosotros creo que si creamos esto acá, lo hacemos y creamos un banco en la provincia de Santa Fe que tenga como fin no la usura, la timba, ¿no?, sino que tenga como fin el desarrollo, ¿no es cierto?, el desarrollo, un proyecto para la provincia de Santa Fe, que actúe como palanca para ese proyecto industrial que necesitamos los santafesinos. Una Santa Fe ferroportuaria, industrial, científica, obrera, ¿no es cierto?, con miles de pymes, comercio, un mercado interno, es decir, un proyecto en todos los campos. Una pregunta que nos hacemos los argentinos es si la Argentina es pobre o es rica.
Nosotros tenemos que partir de que la Argentina fluyen los manantiales de la riqueza, ¿no? Este año se han batido todos los récords de cosecha, es decir, hemos tenido una cosecha el año pasado de 142 millones de toneladas, ¿no? Han entrado más de 5.000 buques de ultramar a la cuenca, ¿no es cierto?, del Plata, nuestro río Paraná, 2.235 buques repletos se han ido de alimentos. Nunca producimos tanto trigo, nunca producimos tanta leche, tanta carne. Es decir, hemos batido todos los récords de producción. Bueno, si vamos a hablar de expropiaciones, hablemos del pueblo argentino, porque hay 20 millones de compatriotas que le han robado su casa, le han robado el futuro, le han robado la felicidad. Es decir, le han robado, es decir, es un pueblo argentino durante 30, 40 años que lo han expropiado y lo siguen expropiando, y por lo tanto, si vamos a hablar de expropiaciones, hablemos de los sufrimientos. En estos días pasaron las estadísticas donde aparecen, es decir, los hijos de esta patria, los niños, decía, aparece un informe donde se están batiendo todos los récords de pibes desnutridos, malnutridos. Entonces, si vamos a hablar de expropiaciones, hablemos de las expropiaciones, de los que le sacaron su vivienda, los que se tuvieron que ir del interior y venir a las ciudades, a los asentamientos irregulares. Hablemos de la juventud que le han robado la posibilidad de un futuro. Hablemos de lo que le han robado la posibilidad de trabajar, desarrollarse, etcétera. Hablemos de esas son las expropiaciones. Llevamos 40 años de expropiaciones. Y esa es la situación. Por eso, si vamos a hablar de expropiaciones, hablemos en varios sentidos. La situación de la Argentina es casi, yo diría así, una situación de posguerra. Por las mismas razones que decía antes. Sí, millones de pobres, desocupados, pero no es eso, miles de pymes y comercios quebrados, ¿no? Profesionales que no encuentran el rumbo. Estamos hablando de la sociedad en su conjunto. La Argentina es una Argentina profundamente injusta. La Argentina, es decir, nuestra Argentina, nos han robado la Argentina. Y los argentinos sabemos y sentimos que no nos pertenece, que nos han robado la Argentina. Y por eso es inexplicable en un país donde está todo por hacer, ¿no?, donde fluyen los manantiales por un lado de la riqueza y por otro lado vemos la pobreza. Entonces, es una situación que duele hasta los huesos. Además de la coyuntura, además de estar en las emergencias, tenemos que plantearnos un tema de rumbo, de cómo salimos nosotros de esta situación. Vale decir una cuestión, la Argentina no fue siempre así, hubo otra Argentina, otra Santa Fe hubo. Nosotros en la ciudad de Santa Fe, en nuestra querida provincia de Santa Fe, hubo una ciudad que era portuaria, industrial, científica, obrera, de plena ocupación, de un mar de pequeño comercio, ¿no es cierto?, de industria nacional, ¿no? Estaban, y además hacia el interior, los talleres de Laguna Paiva, bueno, Rafaela, San Cristóbal, es decir, acá una Santa Fe y el puerto. Entonces, nosotros pudimos hacer eso, y la Rosario lo mismo, ¿no es cierto? Rosario, sí, hubo una Argentina que tuvo eso, y que es posible que nosotros podamos, tenemos que volver a ese lugar que hemos perdido, ese sería el desafío que tenemos. Por lo tanto, tenemos que hacer una convocatoria amplia, tomar lo mejor de nuestra historia, tomar lo mejor de lo que hacemos hoy, ¿no es cierto? Tenemos que convocar lo mejor de las corrientes políticas, ¿no? Tenemos que convocar lo mejor de los científicos, intelectuales, ¿no es cierto? Y sobre todo los trabajadores, los desocupados, ¿no?, que son los que tienen el problema. Es decir, ¿cómo hacemos una convocatoria amplia para discutir la nueva Argentina industrial?
Argentina necesita industrializarse. Es decir, ¿cómo salimos de la pandemia? ¿Con 3 millones más desocupados? ¿O vamos a un proceso donde pongamos en cuestión, ¿no es cierto?, cómo podemos crear 5 millones de puestos de trabajo? ¿No? Tenemos que industrializar la Argentina, ¿no es cierto? Y es totalmente posible. Lo primero que hay que saber, o sea, lo primero que tiene que saber es que la cosecha las transportan barcos extranjeros. Y hay 5.000 barcos que todos los años, buques de ultramar, además de las barcazas, remolcadores, ¿no es cierto?, todo el transporte fluvial, marítimo, en el 98% todo ese flete es extranjero. O sea, las 100 millones de toneladas que se exportan, los 20 millones de comercio intrapaíses, Brasil, Argentina, Uruguay, ¿no? Todo ese comercio se hace a través de las barcazas, los remolcadores, los barcos, ¿no? Y eso se hace, es decir, nosotros hemos perdido nuestra marina mercante, ¿no? En el derecho internacional, ¿no?, nosotros hemos dejado de ejercer la soberanía sobre el flete. ¿Qué quiere decir eso? Que nada más y nada menos son 7.000 millones de dólares por año. O sea que si tenemos 30.000 millones en cosecha, tenemos 7.000 millones en flete. La Argentina no ejerce su derecho soberano sobre un derecho internacional. ¿Cuál es el derecho internacional? El derecho internacional que el 50% del flete le corresponde hacerlo a la Argentina, ¿no? La Argentina en los años 40, el gobierno de Perón, aplicó, digamos así, ese derecho soberano sobre el flete y sobre su marina mercante, ¿no es cierto? Y recuperó la reserva, lo que se llama Ley de Reserva de Carga. Es decir, son cosas que se hicieron en la Argentina. En 4 años llegamos a tener la 4ª marina mercante más importante del mundo, ¿no? A partir de ahí es como si ahora vos recuperás 3.500 millones de dólares. Todo lo que vos portás y todo lo que vos traes, el 50% del flete le corresponde a nuestro país, ¿no? Eso se ha entregado. O sea que se entregó el flete y se entregó el derecho soberano de fabricar nuestros barcos, ¿no? Nosotros lo que proponemos es muy sencillo. Es una decisión política que hay que tomar. Y se puede desarrollar una industria sin poner un peso. Si a eso le sumamos que a cada barco que entre en la hidrovía le aplicamos un 2%, como en cualquier parte del mundo, a los barcos extranjeros, podemos además armar otro fondo, un fideicomiso que sumen a esto que estamos hablando. Es decir, es la única industria que puede crear miles, y por qué no, 1 millón de puestos de trabajo en forma inmediata en la Argentina, sin poner un peso, ejerciendo un derecho soberano que tiene la Argentina sobre el flete, ¿no es cierto? Y eso no lo estamos ejerciendo. Y desde ahí es importante lo de Vicentín, porque si esa medida se transforma en un rumbo, nosotros podemos crear miles de puestos de trabajo industrial en la industria naval, que implica producir el mineral, que implica el transporte, que implica armar las acerías para la chapa naval, que implica ingenieros, científicos, técnicos, es decir, y miles de obreros, directos, indirectos. Por ejemplo, tenemos además la Argentina del vaciamiento, del desmantelamiento industrial. Por su lucha, nunca han podido desmantelar nuestros queridos astilleros Río Santiago. Y la Argentina puede producir, digamos así, los barcos de ultramar, es decir, además de todas, ¿no? Esto estamos refiriéndonos a un aspecto. Nos estamos refiriendo a una industria vinculada a los cereales.
Pero nosotros podemos tener una flota pesquera, podemos transportar el petróleo, nuestro petróleo, podemos tener nuestra armada. Bueno, si podemos desarrollar la industria, la marina mercante, volver a recuperar nuestra línea marítima argentina, es decir, nuestra flota marítima argentina, ¿no es cierto? Y bueno, y la Argentina se puede industrializar en forma inmediata sin poner un peso. Desde ya que para un proyecto global, usted necesita controlar de nuevo qué entra y qué sale. Para tener para entender la importancia que tiene esto, la Revolución de Mayo se hizo en la discusión qué entraba y qué salía, libre cambio proteccionista o el monopolio del comercio exterior con los españoles. Si toda la historia argentina, desde la Revolución de Mayo, la guerra civil, además de la lucha por el territorio, ¿no es cierto? Además de la lucha por el territorio, el punto era la aduana, que entra y que sale, ¿no es cierto? Y por ese tema tuvimos 70 años de guerra civil. Fíjese lo importante que es, digamos, tener la soberanía de la llave de lo que ingresa y lo que sale de un país. Y así como mencionábamos antes, la vuelta de obligado o Punta Quebracho, una guerra del Paraná, donde, ¿no es cierto? Sí, es un tema que, y nosotros podemos industrializar la Argentina, digamos, ¿no? Hay que recuperar, no pueden tener, después del comercio tenemos que recuperar nuestra plena soberanía sobre el peso, ¿no? Nuestra soberanía monetaria. La Argentina tiene que recuperar su banca, ¿no es cierto? Sin esos dos instrumentos, el comercio, digamos así, y la banca, hablar de un proyecto industrial, salvo la particularidad que mencionábamos antes, no sería poco serio. Pero es decir, la Argentina no puede estar en los depósitos, hasta de mi abuelita, que por suerte vive, no puede estar en manos de 60 bancos, en su mayoría bancos, los depósitos hasta del último peso de mi abuelita, no puede estar en manos de 63 bancos privados extranjeros. Porque si usted no controla qué entra y qué sale, ¿no es cierto? ¿Vamos a defender la industria nacional o vamos a seguir importando barbijos de China? No hay ninguna posibilidad. Si nosotros traemos autos de afuera, le pongo todo un caso particular, Belville, fabrica pelotas, tiene 5.000 costureros llegó a tener, y traemos pelotas de China. Vino la pandemia y traemos, ¿no es cierto? Traemos barbijos de China, escarbadientes. Esto es una joda. O sea, de la industria ferroviaria traemos los rieles, traemos los trenes, traemos los vagones, las barcazas son del Mississippi, los remolcadores. No, bueno, esto, así no. Ahora, nosotros pudimos, teníamos fábrica de, ¿no? Teníamos los servicios, habíamos recuperado, bueno, teníamos que volver a esa Argentina industrial. El principal drama de la Argentina es el desempleo. Ese es el principal drama que tiene. A partir de que tengamos un proyecto industrial, ¿no es cierto?, de crear se pueden crear en forma inmediata 5 millones de puestos de trabajo industriales. ¿Es posible? Y seguro si ya lo hicimos, ¿cómo no va a ser posible? ¿No? ¿Necesario? No creo que hace falta mucho argumento para decir que es necesario. Segundo, ¿qué objetivo podemos tener que no sea este? ¿Qué objetivo podemos tener en la Argentina como está que no sea recuperar nuestra soberanía comercial, nuestra soberanía monetaria, pero nuestra soberanía industrial, ¿no es cierto? Y democratizar la tierra. Tenemos que ir al 1.000.000 de chacras para crear otros millones de puestos de trabajo. No puede haber 6.000 tipos, 6.000 parásitos, en su mayoría, que una parte vive en el extranjero, otra parte porque
Lo que viven hoy en la ciudad, esta contradicción demográfica, donde en 1 kilómetro viven 40.000 y después tenemos una Argentina desierta. Si usted le pregunta en los barrios, su papá tuvo campo, su abuelo tuvo campo y todos fueron expulsados. Y lo que ha crecido en la Argentina y reina soberano es el latifundio. Entonces, si nosotros no tocamos, no estamos hablando de si son los que expulsan al pequeño y mediano chacarero, al pequeño campesino. Y nosotros tenemos que industrializar. La provincia de Santa Fe, la primer fábrica cosechadora de la provincia de Santa Fe fue en San Justo. Y fue una revolución mundial, porque fue entre las primeras del mundo. Y eso se hizo en San Justo. Hasta el 80% de los vehículos rurales era el rastrojero. Era una industria nacional argentina, que se transformaba en salario, en dignidad, en futuro, en una vivienda. Bueno, ¿hay otro objetivo que podemos tener que no sea esto? En la Argentina está todo por hacerse, digamos. Ahora, sin tocar estos problemas estructurales, ¿no es cierto?, sin tocar el comercio, sin tocar la moneda, sin recuperar, ¿no es cierto?, es imposible que la Argentina tenga una salida. Si hay algo que aprender de Belgrano, que el proyecto de país no se delega. Que los argentinos, hasta el último argentino, tenemos que pensar en la nueva Argentina que queremos. Belgrano tenía claro ese objetivo. Soñaba con un país, ¿no? Tenía un proyecto y la pensó y lo jugó. A partir de ahí se hizo economista, se hizo soldado, periodista, y planteó en todos los planos, en la tierra, en la marina mercante. Si tenía un proyecto. Bueno, yo creo que si hay que rescatar algo de Belgrano, que Belgrano tenía un proyecto de país. Más que nunca Belgrano. Digamos, ni amo viejo, ni amo nuevo, ningún amo. Entiendo que vamos a grande acontecimiento, el mundo va a grande acontecimiento. No es un problema de futurología. Es un problema que estamos viendo todos los días, que están pasando acontecimientos y que van a pasar cosas inimaginables. Tan inimaginables que hoy estemos discutiendo la expropiación de Vicentín. Porque pensado desde antes de la pandemia, es decir, se están planteando cosas, la situación en Estados Unidos, podemos tomar una cantidad de ejemplos, ¿no?, donde vamos a un mundo donde van a pasar cosas inimaginable, en un sentido y en otro. Del punto de vista de los objetivos que nosotros tenemos, digamos, se hace más imprescindible que nunca fortalecer el partido. El partido no es un partido, no lo pensamos en sí mismo, tiene que ser un instrumento, ¿no es cierto?, una herramienta para las grandes masas, como hoy lo estamos haciendo. Y son miles y miles de nuestros pibes, de los chicos universitarios, de nuestras mujeres y compañeras de la corriente clasista y combativa, digamos, las grandes tareas solidarias de profesionales, médicos, digamos que la labor del partido, hemos visto los compañeros, sus dirigentes arreglando los hospitales, es decir, ha habido un despliegue de todo el partido, dejando todo en un barrio, en una olla, en todos los ámbitos, digamos, en la lucha en fortalecer las organizaciones de masa donde nosotros estamos, en la lucha contra la pandemia, en los barrios, en la fábrica, junto a los profesionales, en el movimiento de mujeres, en los pueblos originarios, en los foros patrióticos, todas las causas que nosotros, organizaciones y causas del movimiento de masa donde participa nuestro partido, y es imprescindible fortalecerla. Esa herramienta tiene que tener plena, digamos, soberanía política.
Ahora, si acá te pagan, como pasó, como hemos visto con Macri, que le pagaba la campaña, bueno, los partidos se alquilan, hay partidos que se alquilan, personalidades que se alquilan, candidatos que se alquilan. El PCR no. El PCR tiene el orgullo, ¿no es cierto?, es un partido que se autosostiene, que sirve al pueblo de todo corazón, como lo hemos visto en la pandemia. Desde ahí, digamos, tenemos el orgullo de tener 50 años, que es uno de los pocos partidos que no se alquila ni se vende. Es uno de los pocos partidos que hace colecta, porque a nosotros no nos banca nadie, no nos banca ni una superpotencia, ni una potencia, ni un monopolio. En este partido reina soberana la autonomía económica y su independencia política, que es la primera condición que tiene que tener cualquier instrumento para poder liberar al pueblo. Y nosotros necesitamos tener un partido fuerte, las masas necesitan, ¿no es cierto? Las masas necesitan ese instrumento, lo hemos visto en la pandemia, lo vemos en los movimientos de mujeres, lo vemos en el movimiento desocupado, lo vemos en el movimiento obrero, vemos el papel que juega el partido, y eso desde ahí le pedimos, en esta campaña financiera, le pedimos el aporte a todos los amigos, ¿no es cierto?, para fortalecer este instrumento imprescindible que nos permita avanzar con los ideales de Belgrano. El proyecto de la nueva Argentina que nosotros queremos, no lo delegamos.